Inapropiado. Capítulo 3. La vida no es como un cuento de hadas. Tan pronto como Teun salió de la ducha, se encontró con su madre esperándolo en su habitación. Él no se sorprendió para nada, y cuando sus ojos se encontraron, Min Jeonjin suavizó su mirada sonriendo dulcemente. «Es hora de que cumplas la promesa, querido hijo. Será la semana que viene. Dijeron que se ajustarían tanto como fuera posible para acomodarnos». De su bolso sacó un sobre y se lo entregó. Teun levantó una ceja lentamente mientras inspeccionaba las fotografías y el perfil de la candidata de su madre. «Conoces a Jisoo, ¿no? Ha crecido maravillosamente». Han Jisoo. Para ser honesto, no la recordaba bien. Pensó aburrido colocando con un movimiento casual los documentos de nuevo en el sobre. Si se habían conocido antes, debió haber sido en alguna fiesta o evento del pasado. Jisoo está sacando tiempo para volver a Corea solo para conocerte. Sé educado, incluso si no te interesa, al menos léelo una vez. Lo haré. Junteum. Sí, madre. Replicó él mientras se encogía de hombros y se alejaba con indiferencia. Seji evitó tanto como pudo la mirada aguda de la señora Jeong mientras lavaba los platos. Había pensado en llamar y decir que estaba enferma, pero conociendo a la señora Jeong, vendría corriendo, así que tomó un poco de medicina. Por suerte, su fiebre no había empeorado, pero había estado tan nerviosa mientras preparaba la cena. Los ojos de la señora Jeong estaban llenos de preguntas sin hacer, así que, ignorándola, Seji salió de la cocina. La cocina se había llenado con el olor de la comida, por lo que salir fue un alivio que no duró mucho cuando escuchó una voz familiar saludándola. No había esperado encontrarse con esos dos justo allí, pensó, mientras alternaba miradas entre el director Junteun y su secretario. Su corazón latió con fuerza al recordar su encuentro anterior. Hola, no sabía que tú también trabajabas en la cocina. Pareces ser una persona multifacética. Y tal vez era solo su imaginación, pero el secretario Kim, que solía sonreír amigablemente, ¿no lucía extrañamente incómodo? Seji desvió la mirada sin responder. Debido a la breve conversación con el secretario, sintió una mirada fría. Teun parecía disgustado por alguna razón. Afortunadamente, en ese momento la señora Jeong se unió, haciendo un pequeño lío. Estaba claro que la mujer no esperaba ver a Teun, así que rápidamente se inclinó ante él. ¿El director también está aquí? ¿Pero por qué está aquí afuera? Por favor, entre. Hoy hice una sopa de rábano picante. Sí, agregó en un susurro no muy sutil, notando a la muchacha pasmada. Sí, murmuró Seji, quien siguió el ejemplo de la señora Jeong, inclinando su cabeza. Fue una reverencia que la distanció sutilmente de ese hombre, pero a pesar de eso, y de que no eran solo ellos dos, parecía que Teun pensaba diferente. Jeon Seji. Él pronunció su nombre de forma clara y de alguna manera sugerente. No fue la señorita Jeon Seji, solo Jeon Seji, como si estuviera incrédulo e irritado de que ella intentara poner distancia entre ambos, pero también enojado de que ella estuviera parada allí de esa manera. Escúchame. Hoy no, definitivamente estaba enojado. ¿Tomaste la medicina? La señora Chong y el secretario Kim fingían no ver nada. Era como si estuvieran cuestionando un encuentro ilícito en lugar de un encuentro casual. Teun sonrió y tocó su frente para comprobar su temperatura. Seji se estremeció y respiró hondo. Él la miró largamente desde su rostro hasta sus densas pestañas y su nariz pequeña y suave. Escaneó su rostro deteniéndose en sus labios inusualmente rojos e hinchados durante mucho tiempo. ¿Cenaste? Ay, pero ¿por qué debería importarle si ella comía o no? Seji sintió una oleada de vergüenza y trató de apartarlo. ¿Este era otro de sus juegos como la pelota de golf? ¿Estaba molestándola simplemente porque ella había creado cierta distancia? Director, nosotros siempre comemos juntos después de preparar la comida para los invitados. No debe preocuparse. Intervino entonces la señora Jeong. ¿En serio? Esta vez Teun miró a la mujer, que había estado fingiendo no ver nada, y la señora Jeong rápidamente asintió. Sin embargo, en un instante, Teun extendió la mano y le arrebató el teléfono a Seji. Desbloqueó descaradamente su teléfono y, sin dudarlo, marcó un número y presionó el botón de llamada. Envío una foto de lo que comiste a este número. Este remanso recibe anualmente más de 200 millones de wones, pero parece que solo tienen a la señorita Seji trabajando, ya sea cojeando o con fiebre, siendo el pilar económico. Deberían al menos cuidarla. Eres alguien muy valiosa. Los ojos de Teun estaban fijos en Seji cuando dijo su última frase. Él entonces le entregó su teléfono y se giró. Pero, ¿por qué ella no pudo ser capaz de decirle nada?
La señora Min frunció el ceño al ver cómo su hijo volvía a revisar casualmente su teléfono, que permaneció en silencio, y teniendo en cuenta que su secretario estaba relajado, no parecía ser algo relacionado con el trabajo. Ella no era una mujer tonta. Señora Min, ¿debo pedir el postre? El secretario Kim sonrió cálidamente, captando la atención de Min Jong-jin, quien asintió con una suave sonrisa antes de iniciar una conversación trivial. Siendo que eres un joven tan amable, la novia del secretario Kim debe estar muy feliz, ¿verdad? Esa fue su manera de sonsacar un poco de información antes de conducirla al punto que quería. Y pues bien, resultó que el joven asistente no tenía novia. Trabajar para la empresa apenas le daba tiempo para conocer gente nueva. Y el romance de oficina, pues, no era algo muy conveniente. Oh, ya veo, estás demasiado ocupado. Debería presentarte a alguien. ¿Qué tal la señorita Cheyun-ji? Al parecer la mujer era una auténtica alcahueta. Después de discutir las perspectivas de matrimonio de su hijo, incluso se interesaba en la vida amorosa de su secretario. Pero el joven asistente declinó la sugerencia, pues según él, la segunda hija de la casa parecía tener novio. De hecho, el secretario Kim los había visto besuqueándose la otra vez. Oh, ya veo, qué desafortunado. Te habría sugerido a su otra hermana, la señorita Jeon Se-hee, si no fuera por su dificultad. Teum, ¿qué piensas? ¿La señorita Jeon y el secretario Kim no se verían bien juntos? Así que allí es donde quería llegar su madre. No lo sé. Me parece que la señorita Jeon y el secretario Kim están en lugares diferentes. Teun miró hacia arriba y se encontró con los ojos de su madre. El silencio que se instaló sobre la mesa hizo que el secretario Kim se enderezara involuntariamente, luciendo profundamente agraviado, a pesar de su lealtad a lo largo de 7 años. Afortunadamente, sus palabras aliviaron la tensa atmósfera anterior, lo que dificultó que Min Jong-jin agregara algo más. En efecto, mi hijo a veces es demasiado, dijo la mujer como disculpa, y aunque su tono era suave, su mirada alternaba fríamente entre Teun y su secretario. No puedes decepcionar a las personas cercanas a ti, Teun, agregó ella en el momento en el que el teléfono de Teun sonaba brevemente. Sí, la notificación que había estado esperando había llegado al fin. Se-hee ni siquiera se molestó en guardar el número de Teun, pero a pesar de eso, le había enviado una foto de lo que había comido esa noche. No hubo una respuesta de su parte, y estaba a punto de borrar la foto cuando su teléfono vibró con una notificación tras otra. ¿Estás dormida? Estaré allí pronto. ¿Estaría allí? ¿Pronto? Propulsada por el resorte de su trasero, Se-hee se levantó y apagó las luces de su habitación. Fue entonces que su teléfono se iluminó con un número desconocido que ella conocía muy bien. La vibración se detuvo y mientras miraba la pantalla, que ahora mostraba una llamada perdida, otro mensaje llegó. Contesta tu teléfono. Vi que apagaste las luces ahora. Se-hee giró la cabeza hacia la puerta cerrada. Aguzó los oídos atenta a cualquier movimiento cuando su teléfono volvió a sonar. Puedo hacer esto toda la noche. Ante el mensaje repetido, Se-hee finalmente descolgó el teléfono. Pretender ignorarlo no tenía sentido. Al contestar, hubo un breve silencio. Se-hee podía imaginar fácilmente su rostro feroz con las piernas cruzadas en el porche fumando un cigarrillo. Jeon Se-hee, ¿cómo te sientes? Estoy bien. ¿Y tu fiebre? Se ha ido. ¿Apagaste la luz para dormir? Sí. No eres muy buena mintiendo, Jeon Se-hee. Se-hee quiso que la tierra se la tragara, pero de repente se dio cuenta de algo. La voz de Teun realmente era suave, algo que no se dio cuenta cuando estaban cara a cara. Quizás era por esos ojos que la miraban con tanta ferocidad. Lamento haberme enfadado hoy. Se-hee parpadeó lentamente ante esa disculpa inesperada. Su suave voz continuó bajo la noche de primavera, haciendo que su cabeza diera vueltas como un hechizo, o quizás era un truco. Se-hee. Sí. Déjame verte por un momento. El silencio llenó el lugar mientras Se-hee observaba cómo la enorme sombra de él la devoraba a través de la delgada puerta. ¿No quieres? Si es así, dejaré las medicinas en tu puerta, pero asegúrate de tomarlas. Se-hee, que pensó que tendría que ser arrastrada solo por responder, sintió su respuesta inesperadamente agradable, y sus pensamientos ansiosos se soltaron. Está bien, debería colgar ahora, señor Jung. Puedes ser muy educada en momentos como este, ¿no? Está bien. La llamada terminó abruptamente, sumiéndola en la oscuridad. Se-hee mantuvo el teléfono pegado a su oreja durante un buen rato. Pasaron unos momentos antes de que pudiera levantar la cabeza. La llamada apenas duró menos de 10 minutos, pero la había agotado por completo. Se llevó la mano a la cara sintiendo que ésta se sentía caliente. ¿La fiebre habría regresado? Quizás debería tomar los medicamentos, murmuró para sí misma, pero al abrir la puerta se encontró con los ojos voraces que hacían que sus rodillas se debilitaran.
dijiste que te ibas. No recuerdo haber dicho eso. Pero dijiste que dejarías la medicina. Pero nunca dije que me iba de inmediato, ¿verdad? Tienes que escuchar con atención. Entonces él se inclinó más cerca y le entregó la bolsa de la compra que trajo. Seji, momentáneamente nerviosa, miró entre la bolsa y Teum, quien se rió entre dientes. Su grueso pulgar rozó lentamente su mejilla sonrojada. Los hombros de Seji temblaron y sus pestañas revolotearon. ¿Nos vemos de nuevo en la mañana? La mente de ella se quedó en blanco. Sabía la respuesta a esa pregunta. Él era Jung Teum, director de Jung Moon, patrocinador principal de ese remanso rural. Y por encima de todo, era un hombre a punto de casarse y que se iría pronto. Sí, era un tira y afloja con un resultado predecible, así que si nadie preguntaba, lo enterraría. Si nadie se enteraba, solo sería un encuentro fugaz, una aventura, algo inapropiado. Seji giró la cabeza, liberándose finalmente de su toque. Su pecho subía y bajaba pesadamente mientras respiraba. No quería preocuparse ingenuamente por lo que él estaba pensando. No quería hacer preguntas tontas como ¿cuál es nuestra relación? Solo sería un breve encuentro impulsado por una atracción ligera, una curiosidad momentánea y descarada diversión. Solo por las noches. Ven, solo por la noche. Porque hay momentos en los que las cosas se vuelven reales al decirlas en voz alta. Y Seji finalmente definió su relación con Teum. Ella misma decidió establecer el principio y el final de esta relación. ¿Planeas ignorarme durante el día? Teum la miró por un momento, tratando de evaluar sus intenciones, pero la respuesta de ella fue bastante clara. Sí. Seji entonces empujó suavemente a Teum, que estaba de pie en la puerta. Ahora deberías irte. Ella no quería escuchar sus siguientes palabras, así que cerró la puerta con un golpe seco. Al entrar en el anexo, Teum se encontró con la mirada ansiosa de su madre. ¿Dónde estabas? Estaba dando un paseo. ¿Por qué estás aquí afuera? ¿Pasa algo? Su madre entonces le explicó que su padre la había llamado. Al parecer, el director Kang Mu-yu sería investigado en lugar de Tae-jun. Teum asintió afirmativamente sin responder. No era algo de extrañar. Lo sorprendente fue la hipersensibilidad de su madre. Escuché que a Jun Tae-jun incluso le podrían dar el asiento del presidente. Y eso no es todo. Hoy me enteré por primera vez de que el director Kang tiene un hijo que se ha estado preparando para el examen de abogacía durante mucho tiempo. Dicen que le dijo a tu padre que buscara un puesto para ese segundo hijo. Sabía lo que ella estaba intentando decir. En medio de los esfuerzos del presidente para encubrir a Tae-jun, fue una sugerencia altamente política que debían asegurar su respaldo a través del matrimonio. Es Tae-jun quien causa problemas, pero es otro quien asume la culpa. Y si se habla de la herencia temprana de Tae-jun. Pero antes de que Min Jeong-jin pudiera decir más, Tae-jun la atrajo en un gran abrazo. Sintió que su cuerpo se endurecía por un momento, pero Tae-jun la abrazó mucho más fuerte. Madre, deja de preocuparte. ¿No ha sido siempre así el presidente Jung? No hay razón para que te estés estresando por eso. Su respiración áspera resonó en su abrazo. Tae-jun la sujetó por los hombros y la empujó suavemente hacia atrás. Los labios de Min Jeong-jin se curvaron en una suave sonrisa a pesar del ligero temblor. El viento era frío. Sí, tienes razón. Debería entrar ahora. Y parecía que su madre quería decir más, pero en cambio, con una mirada cálida dijo: «Duerme bien, hijo mío». Dulces sueños, replicó él mientras intercambiaban sonrisas y se alejaban. Seji miró la bolsa que Tae-jun le había entregado, la cual no solo traía medicamentos, sino también pasteles de arroz con miel traídos desde Gwanghwamun. ¿Y por qué tomarse esas molestias cuando allí también hacían pasteles de arroz? Seji se levantó ignorando los fuertes latidos de su corazón. Lo que tenía que hacer era simple: tratar este asunto con ligereza. Lo consideraría algo trivial. No quería atribuir demasiado significado a nada de lo que él hacía, porque de ese modo evitaría ser empujada cuesta abajo. Necesitaba control, porque si no, terminaría llorando sola en el fondo con las rodillas rotas y con un corazón destrozado. Su teléfono vibró muy temprano en la mañana y justo cuando se detuvo comenzó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Media dormida, Seji contestó. A esa hora las únicas personas que podían llamarla eran la señora Seong o el tío Bang, pero su mente nublada y sus ojos que permanecían cerrados pronto se aclararon cuando escuchó la voz al otro lado del teléfono. ¿Estás preparando el desayuno esta mañana? ¿Qué? No, solo la cena. Está bien, descansa un poco más. Pasaré por allí cuando tenga tiempo, así
así que contesta cuando te llame. No me ignores. La llamada había terminado abruptamente, dejando a Sehee completamente despierta, y a medida que el peso de su comprensión se asentaba, revisó su registro de llamadas, 11 dígitos no registrados que ya estaban grabados en su memoria. Asimismo, Tae-woon soltó una risita silenciosa mientras terminaba la llamada. El secretario Kim, que salió saludándolo con buenos días, hizo que él girara la cabeza y respondiera del mismo modo. Porque sí, definitivamente hoy se sentía como un muy buen día. Fue un día inusualmente lento. Después de que Tae-woon la despertara, Sehee no había podido volver a dormir, y durante el día su mirada se desviaba de vez en cuando hacia su teléfono. Incluso mientras trabajaba se encontraba mirándolo, sintiendo una leve sensación de inquietud carcomiendo un rincón en su mente. Y tal vez por la conmoción causada por Jung Tae-woon la noche anterior, la señora Seong le había enviado un mensaje rotundo: "No vengas, absolutamente no puedes venir". Y como resultado, Sehee se la había pasado todo el día encerrada en su habitación, llena de pensamientos y del número de un hombre en el que no quería pensar. Entonces su teléfono sonó en ese momento y, sobresaltada, Sehee lo alcanzó rápidamente, pero la otra persona al otro lado era Kim Soo-hwan. Oye, Sehee, ¿por qué no has respondido? Lo había olvidado por completo. La voz enojada de Soo-hwan tenía justificación, por lo que Sehee no pudo evitar sentirse culpable. Lo siento, he estado ocupada con asuntos familiares. Está bien, pero en serio, no es la primera vez que lo haces. Revisa tus mensajes, ¿lo harás? Cualquiera pensaría que vives en las montañas. Bueno, básicamente lo hacía, o al menos al pie de ellas. En fin, ¿ya pensaste en si vendrás a Seúl? Nuestro grupo planea reunirse la próxima semana. Todos nosotros tienes que venir. Siempre eres tú la que falta. ¿No estás ocupada o sí? Sehee se detuvo a pensar. Aunque estaba acostumbrado a este tipo de invitaciones, la idea de viajar hasta Seúl era desalentadora. En un día normal habría prometido unirse en la próxima, pero por alguna razón esta vez quiso hacerlo. Está bien, iré esta vez. Su respuesta fue impulsiva, sin duda. La razón: quería dejar de mirar su teléfono ansiosamente. Tal vez había estado encerrada en ese recinto durante demasiado tiempo, volviéndose demasiado sensible incluso a las perturbaciones más pequeñas. El arduo viaje a Seúl podría ayudarla a despejar su mente, y a pesar de la insistencia de Yu-hwan en recogerla, Sehee se mantuvo firme en que iría sola por su cuenta. La llamada pronto terminó con la promesa de reunirse la semana próxima, y cerrando su cuaderno de bocetos, Sehee se apoyó en el pilar y se puso de pie lentamente. Al mirar el reloj se dio cuenta que ya eran más de medianoche, y no, todavía no había noticias de Jung Tae-woon. Esa tarde, un competidor había firmado un acuerdo comercial para abrir un centro comercial premium dentro de un complejo de apartamentos. El acuerdo llegó una semana antes de lo esperado, lo que indicaba su urgencia. Dentro de Construcciones Jungmoon, las voces pedían una rápida coordinación con los bancos locales para finalizar los acuerdos de financiación y emitir sus propios anuncios. Así que Tae-woon se la había pasado todo el día frente a su monitor soportando innumerables videoconferencias. Si hubiera estado en Seúl, habría comprobado las cosas en persona, pero esa no era una opción. Su voz se había alzado más de una vez durante las discusiones. Para cuando pensó que todo había terminado, ya eran las 2 de la madrugada cuando finalmente se levantó. El secretario Kim entonces le informó sobre otra llamada entrante. Sí, el día que había iniciado como uno muy bueno, había terminado como una noche de mierda. Sehee agarró la bolsa de pasteles de arroz y salió de la pequeña casa de huéspedes. El clima era hermoso bajo el vasto y vívido cielo azul, y las flores en ciernes comenzaban a florecer por todas partes. Y hubiera sido más hermoso si Lee Jung-gu y Che Jung-ji no hubieran aparecido en escena. Su tío Ban ya le había mencionado de pasada que su relación había progresado significativamente. Aparentemente habían sido sorprendidos compartiendo besos apasionados en la entrada del recinto varias veces, pero ese no era asunto suyo. Más bien, era un alivio. Así que Sehee los ignoró y pasó de largo, y hubiera sido así si no fuera porque Jung-gu la llamó a lo lejos. Al menos di hola. Al fin y al cabo somos viejos compañeros de clases. Incluso podríamos ser familia pronto, murmuró él. Escupió ella sin importarle menos y trató de seguir caminando, pero Lee Jung-gu y su boca apestosa soltó entonces. ¿Cómo te va con Jungmoon? Sehee se giró completamente para mirarlo, y al ver que su burla había aterrizado,
Jung-gu sonrió burlonamente torciendo la comisura de su boca. ¿En serio no esperas un cuento de Cenicienta, verdad? Quiero decir, solo digo esto porque estoy preocupado. He conocido a tipos así en muchas reuniones. Ya sabes, las mujeres con las que salen siempre son diferentes de las que se casan. Solo me preocupa que te hagas ilusiones y termines lastimada. La vida no es como un cuento de hadas, es frío y duro. Lo sabes, ¿verdad? En ese momento, Sehee soltó una risa seca. La mirada engreída en los ojos de Lee Jung-gu mientras la miraba vaciló por un momento. Lee Jung-gu, ve a ver a un médico. Creo que algo anda mal con tus ojos, dijo ella ignorándolo, que ahora estaba gritando como un idiota mientras Sehee se alejaba con aparente calma. Pero lo cierto era que las palabras de Jung-gu habían calado en cierto modo. ¿Soñar con ser Cenicienta? ¡Qué risible! Eso solo funcionaba si la otra persona era un príncipe en un caballo blanco. Pero por mucho que intentara verlo de ese modo, Jun Tae-un estaba más cerca a ser un villano. Por lo tanto, ella nunca sería Cenicienta. Después de dejarle a la señora Seong los pasteles de arroz, Sehee volvió a su habitación. El sol se estaba poniendo para entonces y ella se sentó en la terraza con unos bocetos y unas cuantas latas de cerveza. Su mente había estado ocupada todo el día con pensamientos tontos, así que trató de concentrarse recordando materiales de referencia en su mente y refinando las líneas de su dibujo, pero incluso eso fue en vano. Dejando escapar un profundo suspiro, Sehee miró fijamente el boceto. A pesar de que solamente eran líneas, se sintió avergonzada de darlo por terminado. Quizás hasta permanecería incompleto para siempre. Otra pieza imperfecta, como un tobillo defectuoso, pensó. Y como si algo la hubiera poseído, Sehee se bebió una lata, luego dos, y cuando el día se volvió anaranjado, varias latas estaban esparcidas y sus mejillas adoptaron el color de la tarde por el alcohol, mientras las palabras hirientes de Jung-gu se repetían en su mente. He conocido a tipos así en muchas reuniones, ya sabes. Las mujeres con las que salen siempre son diferentes de las que se casan. Y sí, ella lo sabía muy bien. Por eso se sintió tan frustrada y decepcionada al mismo tiempo. Llevándose las manos a la cara, Sehee se dejó caer en la terraza mientras intentaba calmar sus emociones. Pero fue imposible, y más cuando una voz suave y burlona habló. ¡Qué rebelde! ¿No deberías estar trabajando? Ay, por supuesto, el villano de sus pensamientos tenía que estar justo allí ahora. Con una torpe prisa, Sehee recordó el boceto y trató de alcanzar su cuaderno de dibujo. ¿Lo habría visto? Esperaba que no, ya que sería mucho más vergonzoso aún. Sin embargo, antes de poder alcanzarlo, Tae-un colocó una mano obstruyendo sus intentos mientras preguntaba. Jeon Sehee, ¿cenaste? Sí. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no me enviaste una foto? Sehee frunció el ceño ante su comentario absurdo, pero él no retrocedió. ¿Me esperaste ayer? La expresión de Tae-un permaneció tranquila, su aroma le hacía cosquillas en la nariz. No, replicó ella desviando su mirada. Ayer estuve ocupado con el trabajo. Te dije que no te esperé, recalcó ella, su voz era firme, sus ojos duros, y entonces él se inclinó y apretó suavemente sus labios contra los de ella. El suave tacto la sobresaltó, pero antes de que pudiera procesarlo, él dejó otro breve beso en sus labios. Sehee sintió una oleada de indignación por su audacia, apareciendo sin previo aviso y besándola a su antojo, pero esa era la naturaleza de su relación, así que aceptó el beso como si no significara nada, como si no lo hubiera estado esperando en absoluto. Tae-un profundizó el beso, sus labios envolviendo los de ella, abriéndolos involuntariamente, apartándose brevemente para estudiar su rostro enrojecido antes de volver a sumergirse en ella. Tae-un le mordió ligeramente el labio inferior antes de finalmente soltarla. Sus miradas se encontraron en silencio, sus mejillas ardiendo, sus pestañas ondeando incontrolablemente. Sehee. La voz que la llamaba por su nombre era baja y áspera. ¿Entramos? La sugerencia lanzada casualmente tenía un trasfondo que era difícil de pasar por alto, e incluso flagrante, un rascón, un momento fugaz de interés y diversión, y la determinación que había tomado esa noche salió a la superficie brevemente, solo para volverse borrosa de nuevo. Él nunca había ocultado sus deseos y al final de su determinación, Sehee había considerado una vez la posibilidad de que ella terminara enredada con él en un lío vertiginoso. Sin embargo, no era fácil llegar a estar de acuerdo. Eso no era algo que pudiera ignorar con la misma indiferencia que un beso. ¿Estaba siendo anticuada? Pero incluso si lo fuera, ¿alguien realmente se acostumbraba a tales cosas? No, todavía es temprano. Alguien podría pasar por aquí. ¿Qué? Nunca se sabe. Tae-un levantó una ceja ante su nerviosa y divagante excusa, como si preguntara si hablaba en serio. En esa área remota donde no se oía ni una débil voz a lo lejos, era la mejor mentira que podía decir. Pensé que sabías lo que decías cuando me invitaste a jugar a la casita por las noches. Jugar a la casita, incluso que lo dijera con esa indulgencia, sonaba más vergonzoso. Bueno,
Eso es un alivio, supongo. Y mientras ella miraba hacia otro lado, la mano de él se extendió en un instante, arrebatándole el cuaderno de bocetos. Sobresaltada, Seji intentó recuperarlo, pero fue tarde. Él ya había visto su secreto. Y de todas las cosas, la referencia para el dibujo de hoy había resultado ser ese bendito reloj que siempre usaba. Era una coincidencia tan absurda que ni siquiera la mejor mentira le habría librado. Teon alternó su mirada entre su reloj que llevaba en la muñeca y el dibujo. Se parece mucho. ¿Lo quieres? Su voz estaba llena de genuina curiosidad. Entonces se desabrochó el reloj, agarró su mano y la trajo hacia él. El frío metal contra su muñeca le provocó un escalofrío. Era demasiado pesado y su correa estaba tan floja que parecía que se iba a resbalar si dejaba caer la mano. Claramente, mi reloj es demasiado grande para ti, Seji. ¿De verdad se refería solo al reloj? El deseo manifiesto en su tono hacía imposible un malentendido. Quédatelo, como pago por el dibujo. Y sin dudarlo, Teun abrió el cuaderno de bocetos y arrancó la página con el boceto del reloj. Cuando Teun regresó al anexo, su secretario ya lo esperaba con noticias importantes y otras no tanto. El juego inaugural del béisbol profesional, los preparativos para ir a Seúl estaban listos, la señora Min ya estaba organizándole una cita con la señorita Jisoo la próxima semana. Teun enderezó su postura y tomó un bolígrafo del soporte. Su mirada mientras hojeaba los documentos era indiferente, lo que dificultaba adivinar lo que estaba pensando. Fue en el silencio mientras los ojos del secretario Kim se movían nerviosos que de repente se dio cuenta de algo. Cancélalo. Solo asistiré al juego inaugural brevemente. Ajusta el horario para que no interfiera con el trabajo. El joven asistente miró de reojo la muñeca de Teun, que estaba desnuda antes de asentir brevemente. Parecía que los pasteles de arroz junto a la excusa de Seji ya habían circulado. Un hombre nunca pierde su tiempo y dinero por una mujer que no le interesa. Honestamente creo que le gustas. Esa pastelería era muy famosa, incluso salió en la televisión. Aunque, ¿por qué alguien te regalaría pasteles de arroz? ¿A ti ni siquiera te gustan, Seji? Sí, el malentendido se estaba saliendo de control. Seji le había regalado los pasteles a la señora Seong en un impulso de rabia, diciéndole que un amigo se los había regalado. Nunca especificó quién. Así que tratando de evitar ser arrastrada a la confusión, fingió no escuchar y apartó la cabeza, pero no por mucho cuando escuchó a la señora Seong decir: de todos modos, dile gracias. Abrí un paquete y lo probé. Estaban muy ricos. Estaban tan ricos que los compartí en el anexo y también les gustó mucho. Por un momento Seji frunció el ceño confundida, pero para empeorar más las cosas, la señora Seong agregó: incluso el director comió muchos de ellos. ¿Pueden imaginárselo? Por lo general nunca toca los postres. ¿Qué mosquito le habrá picado? Un mosquito llamado Seji, quizás. Y mientras la señora Seong seguía refunfuñando, Seji se preguntó si Jun Teun estaría molesto. Y en ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de un número no guardado. Estaba pensando en ir esta noche. Quizá podamos jugar a la casita hoy. Oh. Mientras se establecían los planes para una reunión en Seúl, el chat grupal con sus viejos amigos de la universidad se animó por primera vez en mucho tiempo. La charla estaba repleta de viejas anécdotas, actualizaciones de vida e incluso discusiones infantiles sobre sus equipos de béisbol favoritos. Y cuando alguien planteó la pregunta de si Seji finalmente se uniría a la reunión, su corazón dio un vuelco, pero se dio cuenta de que era solo un comentario alegre y le trajo una pequeña sonrisa a los labios. Al recordar sus ruidosos días universitarios, Seji recordó de repente los documentos de estudio en el extranjero que Zhu-wan le había dejado. Ya era hora de que le diera una respuesta, pero aún no podía decidirse. Sus pensamientos se arremolinaban y, por extraño que pareciera, en medio de toda esa incertidumbre, el rostro de un hombre que no tenía nada que ver con su futuro flotaba en su mente. Así fue hasta que un breve golpe en la puerta la interrumpió. El sonido firme la sobresaltó e inconscientemente se miró al espejo. Su rostro recién lavado se veía pálido, por lo que se aplicó apresuradamente un bálsamo labial con color. Luego abrió la puerta y Teun se giró para mirarla cuando sus ojos se encontraron. ¿Te duchaste? Era una pregunta inocua, pero su cuello ardía de vergüenza. Seji cruzó el umbral y respondió en voz baja que sí. El suelo de madera bajo sus pies descalzos le provocaba un escalofrío en las pantorrillas, por lo que se arrepintió de no haber usado calcetines y mientras miraba sus pies pálidos,
pálidos, sintió una extraña sensación de timidez. Una vez que cruzara la puerta, ya no habría marcha atrás, y a medida que se acercaba a él, Taeun extendió un brazo para sostenerla. Se-hee lo tomó cautelosamente y se sentó a su lado. La proximidad de su presencia hizo que su columna se endureciera por la tensión. Disfruté los pasteles de arroz. Estaban deliciosos. Dijo él haciendo que su corazón latiera con fuerza como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. Se-hee evitó su mirada para crear cierta distancia. A mí no me gustan tanto. Lo de esa vez fue solo un recado, explicó ella mientras él solo sonreía. ¿Y qué es lo que te gusta a ti, Se-hee? La pregunta la tomó desprevenida. A mí... Los ojos de Se-hee se abrieron como los de un conejo, sus pupilas vacilaron perdiendo la concentración. Para cuando su respiración finalmente se calmó, una gran mano ya estaba ahuecando su mejilla, y cuando ella alzó su mirada para encontrarse con la de él, fueron sus labios los que se encontraron. Fue un beso áspero como si la acorralaran. Y si Taeun no hubiera envuelto hábilmente sus brazos alrededor de su cintura y la hubiera acercado, ella podría haberse derrumbado en ese momento. El hombre no le dio espacio para respirar. Sus labios se enredaron. Todo lo que Se-hee pudo hacer fue tragar desesperadamente el sonido gutural que se elevaba desde lo más profundo de su garganta. Poco después, él se agachó y recogió a Se-hee, adentrándolos en la habitación pequeña. La colocó suavemente sobre el escritorio, donde continuaron besándose, y del escritorio llegaron a la cama, donde las cosas finalmente subieron de tono. En pocas palabras, fue una noche larga y estimulante. No habían probado ni una gota de alcohol, pero su visión se volvió borrosa. Todo por el calor de los labios de ese hombre contra su piel. Cuando Se-hee recobró el sentido, afuera ya estaba aclarando. Le dolía el cuerpo como si hubiera hecho ejercicio extremo, pero jadeó audiblemente, olvidando el dolor al ver la figura frente a ella. Taeun seguía allí sentado junto a la cama con su cuaderno de bocetos en la mano y un lápiz. ¿Qué estás haciendo? ¿Dibujando? Taeun miró a Se-hee atentamente antes de añadir algunos toques ligeros en el cuaderno de bocetos. Se-hee se incorporó rápidamente, con el rostro contorsionado. En el cuaderno había varias líneas cortas e irregulares dibujadas como un niño dibujando el sol. Era difícil entender lo que significaba ese extraño dibujo. ¿Qué es eso? ¿Eres tú? Dijo él sin dar mayores detalles, pero así lo hiciera. Ese dibujo no tenía forma más que de una mota. ¿Cómo es que ella era una mota? Taeun no respondió y solo miró hacia abajo, usando 3 palitos para llenar una expresión de enojo dentro del círculo dentado. Giró el cuaderno de bocetos hacia Se-hee, mirándola con una expresión de satisfacción, lo cual fue ridículo. Con un profundo suspiro, su cintura se estiró y le dolió hasta el alma. Se-hee se aferró a la manta que cubría su cuerpo y bajó la cabeza. Taeun cerró el cuaderno de bocetos y lo arrojó sobre el escritorio antes de acercarse a Se-hee y quitarle la sábana. No podemos, es muy temprano. Ay, querida, pero eso cuando fue un impedimento. Entonces la cama crujió nuevamente, y así fue hasta que la mañana se volvió absolutamente clara. Después del segundo round de la mañana, y mientras Se-hee yacía tendida en la cama, Taeun, ya vestido, sonrió al verla haciendo pucheros. Era bonita, muy bonita. Por favor, ya vete. Y justo cuando Se-hee logró articular con lo poco que le quedaba de energía, el secretario Kim lo llamó desde afuera. Sobresaltada, abrió los ojos de par en par y se cubrió con la manta hasta la cabeza. Taeun se rió entre dientes y la miró. Sí, definitivamente era muy bonita. Supongo que el desayuno está descartado. Mándame una foto de lo que comas hoy. No lo haré. Entonces, supongo que podemos cenar juntos. No, solo ven por las noches. Taeun sonrió mirándola. Era bonita pero obstinada. El orgullo en su rostro maltrecho era casi ridículo. Suspirando, Taeun se levantó y estaba a punto de marcharse cuando su mirada se detuvo brevemente en un sobre cuidadosamente colocado sobre el escritorio, cuyo logotipo llevaba la marca de una fundación de artes. Se-hee siempre había vivido atrapada en esas viejas paredes. ¿Ahora estaba lista para dejar ese lugar? Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manhwas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.